Hola, sean bienvenidos a Ecos de lo Macabro. Esta noche les contaré dos historias macabras que ocurrieron hace algunos años, en lugares donde la gente vive alejada del mundo moderno. Sitios en los que lo inexplicable aún se manifiesta y donde suceden cosas que muchos se niegan a creer. Pero hoy, tú serás el juez. Si estas historias te atrapan, déjame un comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, apaga la luz y comencemos. Todo comenzó hace algunos meses cuando llegaron al pueblo. Recuerdo perfectamente ese día porque fue justo cuando el capataz de la finca me dijo que tendríamos un compañero nuevo. Se llamaba José Luis. Venía de Guatemala con su familia. Habían viajado en una caravana de migrantes, pero decidieron separarse del grupo y quedarse aquí, en nuestro pequeño pueblo de Chiapas. José Luis era un hombre alto, corpulento, de piel morena y manos grandes curtidas por el trabajo. Llegó con su esposa Petrona y sus dos hijos pequeños. Ninguno pasaba de los 10 años. No traían nada más que la ropa que llevaban puesta y unas cuantas pertenencias en bolsas de tela. Se instalaron en las orillas del pueblo, cerca del arroyo donde las mujeres van a lavar la ropa. Ahí levantaron su casa con lo que pudieron conseguir: láminas de cartón para las paredes, pedazos de tela gruesa que colgaban como cortinas, palos amarrados con mecate para sostener un techo de plástico. Era una vivienda humilde, de esas que uno ve y siente lástima, pero al mismo tiempo admira la voluntad de salir adelante. José Luis consiguió trabajo rápido en la finca de café donde yo llevo años trabajando. Era de esas personas que no le temen al trabajo pesado, de las que no se quejan del sol ni del cansancio. Eso le gustó mucho al capataz desde el primer día. Trabajaba duro, sin parar, siempre con una actitud tranquila y respetuosa, pero había algo extraño. Bueno, no era él exactamente, era su esposa. Petrona era una mujer muy alta y delgada, tanto que cuando la veías de lejos parecía una sombra alargada. Siempre, y digo siempre, traía el rostro tapado con una tela oscura. Solo se le veían los ojos. Esos ojos que te miraban fijamente, sin parpadear, como si pudieran ver a través de ti. Daba escalofríos cuando te cruzabas con ella en el camino. Casi no hablaba con nadie. Los vecinos más cercanos intentaron acercarse al principio, llevarle algo de comer, darle la bienvenida como se acostumbra aquí en el pueblo. Pero ella solo abría la puerta lo suficiente para recibir lo que le daban, murmuraba un gracias apenas audible y volvía a cerrar. Nunca invitaba a nadie a pasar, nunca salía a platicar con las demás mujeres. Sus dos hijos tampoco se juntaban con los demás niños del pueblo. Siempre jugaban cerca de la casa, en ese pedacito de tierra entre su vivienda y el arroyo. Y si uno los veía alejarse aunque fuera unos metros, Petrona salía corriendo de la casa como alma que lleva el diablo, los agarraba del brazo y los metía de vuelta. Los niños nunca lloraban ni se quejaban. Solo obedecían en silencio, con la mirada baja. Eso ya era raro de por sí, pero no era lo más perturbador. Por las noches, los vecinos que vivían más cerca contaban cosas que helaban la sangre. Decían que veían a Petrona de rodillas en el patio de tierra, rezando durante horas. Pero no rezaba como reza la gente normal en la iglesia. No. Ella tenía la cabeza pegada al suelo, los brazos extendidos hacia los lados, y se mecía de adelante hacia atrás mientras murmuraba cosas en un idioma que nadie entendía. Y el olor, Dios santo, el olor. Los que pasaban cerca de su casa en la noche decían que olía muy fuerte a hierbas. No era un olor agradable como el de las plantas medicinales que venden en el mercado. Era un olor penetrante, amargo, que se te metía en la nariz y te daba dolor de cabeza. Un olor que parecía salir de la tierra misma, como si algo estuviera pudriéndose debajo de esa casa. La gente empezó a murmurar, como siempre pasa en los pueblos pequeños, que si era rara, que si hacía cosas extrañas, que si no era bueno tenerla cerca, pero nadie se atrevía a decir nada directamente. Al fin y al cabo, José Luis era buen trabajador y su familia no se metía con nadie. Pasaron algunas semanas así. José Luis y yo nos hicimos compañeros de trabajo. Cortábamos café juntos, cargábamos los costales, descansábamos bajo la misma sombra a la hora del lonche. Era un hombre callado, pero amable.
Nunca hablaba de su familia. Nunca contaba historias de Guatemala, nunca se quejaba de nada. Hasta ese día. Ese maldito día en que le pregunté por su esposa. Estábamos sentados bajo un árbol de mango, comiendo tortillas con frijoles que habíamos traído de casa. El sol pegaba fuerte, como siempre a esa hora del mediodía. Yo no sé qué me dio por preguntarle. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez fueron todos esos rumores que corrían por el pueblo y que me tenían inquieto. Le pregunté con cuidado sin querer ofender. Le dije que por qué su esposa siempre andaba tapada del rostro, que si tenía alguna enfermedad en la piel o algo que le daba pena mostrar. Pensé que me diría que era por el sol o por alguna costumbre de su tierra. Cualquier cosa normal. José Luis dejó de comer. Se quedó con la tortilla en la mano mirando al suelo. El silencio se hizo tan pesado que hasta las cigarras dejaron de cantar. Yo empecé a arrepentirme de haber preguntado. Iba a decirle que no me hiciera caso, que era solo curiosidad tonta, cuando él habló. Me dijo en voz muy baja que no anduviera contando lo que me iba a decir, que era un secreto que no había compartido con nadie más en el pueblo. Asentí con la cabeza, sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos a pesar del calor. Me contó que la madre de Petrona era una bruja de verdad, de esas que saben hacer trabajos con hierbas y rezos, de esas que pueden ver cosas que otros no ven, de esas que tienen poderes que no son de este mundo, y que le había pasado ese don a su hija. Petrona había heredado esos conocimientos, esas prácticas, ese poder oscuro. La voz se le quebró un poco cuando me contó lo que pasó en Guatemala. Dijo que en el pueblo donde vivían, alguien acusó a Petrona de querer hacerle daño a un niño pequeño. No me dio detalles, solo dijo que la gente la acusó de algo muy feo, de intentar usar al niño para sus rituales. La gente del pueblo se enfureció. Ya saben cómo es la gente cuando se llena de rabia y miedo. Fueron hasta su casa una noche, con antorchas encendidas, gritando, exigiendo justicia. José Luis no estaba ahí. Había ido a trabajar a otra aldea y regresó al día siguiente. Cuando volvió, su casa era solo cenizas humeantes. Los vecinos le contaron que habían prendido fuego a la choza. Querían sacar a Petrona, querían hacerle pagar por lo que había hecho o intentado hacer. Ella logró escapar por una ventana trasera, pero el fuego la alcanzó. Las llamas le quemaron la cara y los brazos. La piel se le derritió, se le pegó a la carne. Las cicatrices le quedaron horribles, deformadas, algo que nadie querría ver ni mostrar. Por eso siempre andaba tapada. No era vergüenza común. Era ocultar las marcas del castigo, las huellas de lo que la gente de su pueblo le había hecho. Me quedé helado escuchando eso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le dije a José Luis que eso era muy grave, que ese tipo de cosas no eran bien vistas aquí tampoco, que la gente de nuestro pueblo era muy supersticiosa, y si llegaban a enterarse de lo que me acababa de contar, habría problemas. Grandes problemas. José Luis solo asintió con la cabeza. Tenía los ojos húmedos como si estuviera a punto de llorar. Me dijo que por eso habían huido de Guatemala, que por eso se habían separado de la caravana de migrantes. Querían empezar de nuevo, lejos de todo, donde nadie los conociera. Me pidió que guardara el secreto, que no le dijera a nadie. Le prometí que no diría nada, pero esa promesa pesaba como una piedra en el pecho. Los meses pasaron y todo parecía ir con normalidad. José Luis seguía trabajando en la finca. Sus hijos seguían jugando cerca de la casa. Petrona seguía con su rostro tapado y sus rezos nocturnos. La gente del pueblo se acostumbró a verlos. Dejaron de prestarles tanta atención. Así es como funciona. La novedad se vuelve costumbre y la costumbre se vuelve invisible. Pero yo no podía olvidar lo que José Luis me había contado. Cada vez que veía a Petrona caminando por el pueblo con esa tela cubriéndole el rostro, me preguntaba qué había debajo, qué tan terribles serían esas cicatrices, y peor aún, me preguntaba si era verdad lo que habían dicho en Guatemala, si realmente ella había intentado hacerle daño a ese niño, si realmente tenía esos poderes oscuros que su madre le había heredado. Por las noches, cuando pasaba cerca de su casa camino a la mía, podía oler esas hierbas de las que hablaban los vecinos. Y a veces,
Si uno se quedaba quieto y callado, podía escuchar los murmullos de Petrona rezando en ese idioma extraño. Sonaba como un canto, pero no era un canto bonito. Era algo que te hacía querer alejarte lo más rápido posible. Entonces llegó esa noche horrible. La noche en que el pequeño Daniel desapareció. Fue una noche como cualquier otra. Yo había terminado mi jornada en la finca y había regresado a casa cansado, con el cuerpo adolorido por el trabajo. Me acosté temprano, como siempre hago. Pero a eso de las 9 de la noche, empecé a escuchar gritos. Al principio pensé que era una pelea entre vecinos, algo normal que pasa de vez en cuando. Pero los gritos no paraban. Eran gritos de desesperación, de angustia pura. Me levanté, me puse los pantalones y salí a ver qué pasaba. La madre del pequeño Daniel estaba en medio de la calle, gritando como loca. Su esposo corría de un lado a otro, llamando a su hijo, buscando debajo de las casas, detrás de los árboles, por todas partes. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, preguntando qué había pasado. La madre lloraba sin control. Entre sollozos contó que había dejado a Daniel dormido en su cuna mientras le preparaba la cena a su esposo. No fueron ni 15 minutos. Cuando regresó a ver al bebé, la cuna estaba vacía. El niño tenía apenas 3 meses de edad. 3 meses. No podía caminar, no podía salir por su cuenta. Alguien se lo había llevado. El pueblo entero se organizó para buscarlo, armados con machetes y palos, pensando que tal vez algún animal se había metido por la ventana y se había llevado al bebé. He escuchado historias de coyotes que se roban gallinas, de mapaches que entran a las casas. Pero un bebé es otra cosa. Buscamos por horas. Revisamos cada rincón del pueblo, cada casa abandonada, cada arbusto, cada zanja. Gritábamos el nombre de Daniel, aunque sabíamos que un bebé de 3 meses no podía responder. La madre seguía gritando. El padre seguía buscando sin parar, con los ojos inyectados de sangre y las manos temblando. Pasó la medianoche y no teníamos ninguna pista. Nada. Era como si el bebé se hubiera esfumado en el aire. Yo andaba buscando con otros 2 hombres del pueblo cerca del arroyo. Llevábamos lámparas de mano y machetes por si nos topábamos con algún animal. Fue entonces cuando ese pensamiento me cruzó la mente. Ese pensamiento horrible que no quería tener, pero que se instaló ahí como una astilla clavada. La casa de Petrona estaba cerca del arroyo. Ella con sus rezos nocturnos, sus hierbas, su rostro tapado. Ella que había sido acusada en Guatemala de querer hacerle daño a un niño. Ella que tenía ese don oscuro heredado de su madre. No quería pensarlo. No quería creerlo. Pero el pensamiento estaba ahí. Me acerqué a los 2 hombres que andaban conmigo y les susurré en voz baja. Les dije que deberíamos ir a revisar la casa de la guatemalteca, que me daba mala espina. Ellos me miraron extrañados y me preguntaron por qué decía eso. No les conté el secreto que José Luis me había confiado. Solo dije que era un presentimiento, una corazonada. Al amanecer, cuando todos nos juntamos en el centro del pueblo sin haber encontrado nada, sin tener una sola pista de dónde podía estar el pequeño Daniel, uno de los hombres que andaban conmigo lo dijo en voz alta. Dijo que deberíamos revisar todas las casas del pueblo y que empezáramos por la casa de los guatemaltecos. Algunos vecinos lo miraron sorprendidos. Otros asintieron en silencio. José Luis no estaba ahí. Había salido a buscar por los caminos más alejados, lejos del pueblo. Fuimos 5 hombres los que nos acercamos a la casa junto al arroyo. Era de madrugada. Esa hora en que todavía está oscuro, pero ya se siente que el día está por llegar. Y fue entonces cuando lo vimos. Había velas en el suelo. Muchas velas. Tantas que iluminaban todo el patio de tierra frente a la casa. No era algo normal. Las velas formaban un círculo perfecto, y en el centro había algo dibujado en el suelo con tiza blanca. Nos acercamos despacio con el corazón latiéndonos en el pecho como tambores. Llamamos, saludamos, tocamos la puerta. Nadie respondió. La casa estaba vacía, completamente vacía. Se habían ido. Uno de los hombres empujó la puerta y entramos. El olor a hierbas era tan fuerte que casi no se podía respirar. Era un olor penetrante, mareante, que te hacía sentir como si la cabeza te diera vueltas.
Y entonces lo vimos. En el cuarto donde estaban las velas, había un círculo pintado con tiza en el suelo. No era un círculo simple. Tenía símbolos extraños alrededor, dibujos que ninguno de nosotros reconocía. Y en la orilla del círculo, doblada con cuidado, estaba la ropita del pequeño Daniel, su mameluco azul claro, el que su madre le había puesto esa noche antes de acostarlo. Sentí que las piernas se me aflojaban. Uno de los hombres salió corriendo a dar aviso. Los demás nos quedamos ahí, mirando esa escena horrible, sin poder creer lo que estábamos viendo. Cuando llegaron los padres de Daniel y vieron la ropita de su hijo, el grito de la madre fue algo que nunca voy a poder olvidar. Fue un grito que salió de lo más profundo de su alma, un grito de dolor tan puro y tan terrible que todos los que estábamos ahí sentimos que algo se nos rompía por dentro. El padre del pequeño Daniel cayó de rodillas junto al círculo de tiza. Agarró la ropita de su hijo y la apretó contra su pecho, llorando sin control. La madre estaba en shock, temblando. Sus labios se movían pero no salían palabras. Solo ese grito se había quedado flotando en el aire, como si el dolor mismo se hubiera vuelto parte del amanecer. En ese momento todos supimos que algo terrible había pasado. Lo que sea que Petrona hubiera hecho con el pequeño Daniel en ese círculo, ya estaba hecho. Y ellos se habían ido, habían huido como fantasmas en la noche. De inmediato se organizaron grupos de búsqueda. Los hombres del pueblo salieron en caballos, en burros, algunos hasta en bicicletas. Revisaron todos los caminos, todos los senderos que salían del pueblo. Sabían que José Luis y Petrona llevaban a 2 niños pequeños, que no podían ir muy lejos a pie, y menos cargando sus pocas pertenencias. Peinaron el monte, preguntaron en las rancherías cercanas, buscaron por las orillas del río. Pasaron horas y horas bajo el sol inclemente, sin descansar, sin comer. Pero no encontraron nada. Era como si la familia guatemalteca se hubiera desvanecido en el aire, igual que el pequeño Daniel. Yo también salí a buscar. Necesitaba encontrar a José Luis. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle qué había pasado. Pero por más que busqué, por más que todos buscamos, no apareció ninguna señal de ellos. Ninguna huella, ningún rastro, nada. Al tercer día, alguien sugirió ir al pueblo vecino a buscar al viejo curandero. Era un hombre que decían tenía poderes, que podía ver cosas que otros no podían ver, que conocía de estas artes oscuras. Los padres de Daniel, desesperados, aceptaron de inmediato. El curandero era un hombre muy anciano, encorvado, con la piel arrugada como cuero viejo. Llegó al pueblo en un burro, cargando una bolsa llena de hierbas y objetos extraños. Lo llevaron a la casa junto al arroyo, a ese cuarto donde todavía estaba el círculo de tiza y las velas derretidas. El viejo se quedó parado en la entrada del cuarto por largo rato, solo mirando. No dijo nada. Después caminó alrededor del círculo, despacio, estudiando los símbolos dibujados en el suelo. Luego, cerró los ojos y empezó a murmurar algo en voz baja. Cuando abrió los ojos, su expresión era sombría. Le dijo a los padres que esa mujer, Petrona, necesitaba a los pequeños para sus rituales, que los usaba para hacer trabajos oscuros, para intercambiar la inocencia de los niños por vitalidad, por belleza, por sanar sus heridas. Que era una práctica antigua y terrible. La madre de Daniel le rogó que le dijera dónde estaba su hijo. Le pidió que le echara las cartas, que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que le dijera dónde buscar. El curandero sacó unas cartas viejas y gastadas de su bolsa. Las extendió en el suelo, fuera del círculo de tiza, y empezó a leerlas. Pasaron varios minutos en silencio. El viejo curandero movía las cartas, las estudiaba, cerraba los ojos, volvía a mirarlas. Su rostro se iba poniendo cada vez más serio, cada vez más preocupado. Finalmente, levantó la vista hacia los padres. Lo que dijo fue como una puñalada en el corazón de todos los que estábamos ahí. Dijo que no podía ver nada claro, que esa bruja era muy poderosa y había cubierto sus rastros. Pero dijo algo más. Algo que hizo que la madre de Daniel se desplomara en el suelo. Dijo que el pequeño Daniel ya no estaba en este mundo,
que no tenía caso seguirlo buscando. El padre se negó a creerlo. Siguió saliendo a buscar día tras día, caminando por los mismos caminos, preguntando en los mismos lugares, pero sus ojos cada día estaban más vacíos, más perdidos. La madre dejó de comer, dejó de hablar. Se quedaba sentada en la puerta de su casa mirando al horizonte esperando a que su bebé regresara. Pasaron 3 días más así. 3 días de dolor que parecían no tener fin. Fue una mañana cuando los encontraron. Yo iba pasando cerca de su casa camino a la finca, cuando vi a varios vecinos reunidos en la puerta. Había gritos, había llantos. Me acerqué corriendo, con el corazón en la garganta. Los padres del pequeño Daniel estaban dentro de su casa. Los habían encontrado colgados de una viga en medio del cuarto. Se habían quitado la vida. No pudieron soportar el dolor de haber perdido a su hijo, el peso de no saber qué le había pasado, de imaginar las cosas horribles que pudieron haberle hecho. Fue demasiado para ellos. Esa imagen la llevo grabada en la mente. Nunca la voy a poder olvidar. Nunca más se supo de José Luis, de Petrona, ni de sus 2 hijos. Desaparecieron como sombras en la noche. Algunos dicen que los vieron cruzando la frontera de regreso a Guatemala. Otros dicen que se fueron hacia el norte, mezclándose con otra caravana de migrantes. Nadie sabe con certeza. El pequeño Daniel nunca apareció. Ni su cuerpo, ni más pistas, ni nada. La casa junto al arroyo quedó abandonada, y nadie quiere acercarse ahí. Dicen que por las noches todavía se puede oler ese aroma fuerte a hierbas, que a veces se ven luces de velas en el patio, que se escuchan murmullos en ese idioma extraño. Yo ya no trabajo en esa finca. No puedo. Cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un frío en el pecho que no se me quita. Me arrepiento todos los días de no haber dicho algo antes, de haber guardado el secreto de José Luis. Tal vez si hubiera hablado, si hubiera advertido al pueblo, el pequeño Daniel seguiría vivo. Tal vez sus padres también, pero el secreto ya estaba sembrado en la tierra, y creció como una hierba venenosa hasta consumirlo todo. Ahora vivo con esa culpa, y por las noches, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esa escena. El círculo de tiza, las velas, la ropita azul del pequeño Daniel doblada con cuidado en la orilla. Y puedo escuchar el grito de la madre, ese grito que partió el silencio del amanecer y que se quedó grabado para siempre en mi memoria. Hay cosas en este mundo que uno no puede explicar, cosas oscuras que existen en los rincones donde la luz no llega, y a veces, esas cosas se cruzan en nuestro camino, nos tocan, nos marcan, nos cambian para siempre. El pequeño Daniel se fue con esas sombras, y 3 personas más murieron por el dolor de perderlo. Esa es la historia que nunca debí guardar en secreto. Esa es la historia que me persigue cada noche cuando intento dormir. Y esa es la historia que ahora comparto, para que nadie olvide lo que pasó en nuestro pueblo, para que nadie olvide al pequeño Daniel y a sus padres que no pudieron soportar vivir sin él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestras abuelas guardaban con tanto celo el ombligo de los recién nacidos? Mi nombre es Rosa. Soy de un pueblo pequeño en Veracruz, donde las tradiciones se respetan más que las leyes. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 años, y aunque muchos en el pueblo prefieren no hablar de ello, yo necesito sacarlo de mi pecho, porque desde entonces no he vuelto a dormir tranquila. Yo trabajaba como ayudante de Doña Luz, la partera más respetada de la región. Tenía 82 años, pero sus manos eran firmes como las de una muchacha. Ella me enseñó todo sobre los partos, las hierbas, las oraciones, pero también me enseñó algo que jamás debí aprender. Doña Luz siempre guardaba los ombligos de los bebés que ayudaba a nacer, los envolvía en tela blanca, los bendecía con agua de rosas y albahaca, y se los entregaba a las familias con instrucciones muy claras. Debían enterrarlos cerca de la casa, bajo un árbol o junto a la puerta. Así el niño crecería sano y siempre volvería a su hogar, sin importar qué tan lejos se fuera. Yo pensaba que era solo una costumbre bonita, de esas que hacen nuestros viejos por cariño y tradición. Nunca imaginé que ese pequeño pedazo de carne guardaba un poder real, algo que podía abrir puertas que debían permanecer cerradas para siempre. Todo comenzó cuando llegó al pueblo una mujer que nadie conocía.
Se llamaba Carmela y decía venir de la sierra. Rentó una casita al final del camino, donde ya casi no hay luz eléctrica y los perros aúllan toda la noche. Era delgada, muy pálida, con el cabello completamente negro a pesar de que debía tener más de 60 años. Sus ojos eran extraños, como si miraran más allá de lo que uno podía ver. Las mujeres del pueblo comenzaron a visitarla en secreto. Primero fue doña Mercedes, luego la señora Tere, después otras más. Nadie decía por qué iban, pero todas volvían con la misma expresión, como aliviadas pero también asustadas. Yo sentía curiosidad, pero doña Luz me advirtió que me mantuviera alejada de esa mujer. Un día, mientras barría el consultorio de doña Luz, escuché una conversación que me heló la sangre. Dos señoras hablaban en voz baja en la sala de espera. Una de ellas contaba que Carmela podía traer de regreso a las personas que se habían ido del pueblo. No con cartas ni teléfonos. Los traía caminando de regreso a casa sin que pudieran negarse. Me asomé con cuidado y vi que quien hablaba era doña Petra, una mujer mayor cuyo hijo se había ido a la ciudad hacía 5 años y nunca volvió a escribir. Ella lloraba mientras le contaba a su comadre que estaba pensando en buscar a Carmela, que ya no aguantaba más la ausencia de su muchacho. Doña Luz, que también estaba escuchando desde su cuarto, salió con el rostro muy serio y le dijo a doña Petra que no lo hiciera, que ese tipo de cosas siempre cobraban un precio muy alto. Pero doña Petra no le hizo caso. Estaba desesperada, consumida por la tristeza. 2 días después la vi caminar hacia la casa de Carmela al caer la tarde, con una bolsita en la mano y los ojos hinchados de tanto llorar. Pasaron 3 días sin que nadie supiera nada de doña Petra. Su casa permanecía cerrada y las vecinas comenzaban a preocuparse. Yo seguía con mi rutina, ayudando a doña Luz con los partos y las consultas, pero no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Esa misma semana tuvimos que atender un parto difícil en la madrugada, y cuando regresamos al consultorio, doña Luz me pidió que me sentara. Me contó algo que me hizo temblar. Años atrás, cuando ella era joven, hubo otra mujer en el pueblo que sabía hacer lo mismo que Carmela. Esa mujer robaba los ombligos que las familias enterraban cerca de sus casas, o los sacaba del viejo panteón de la iglesia, donde antes se guardaban en cajas de madera. Con esos ombligos hacía un ritual horrible. Los hervía en una olla con tierra que robaba de las tumbas benditas y sal negra que conseguía quién sabe dónde. Doña Luz me explicó que el ombligo es lo primero que nos une a este mundo, el cordón que nos ata a la vida y a nuestra madre. Por eso tiene tanto poder. Cuando alguien tiene tu ombligo y sabe las palabras correctas, puede llamarte desde cualquier lugar, incluso desde más allá de la vida. Y tú no puedes resistirte. Es como si una mano invisible te jalara del centro del cuerpo, obligándote a caminar de regreso sin importar tu voluntad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté a doña Luz qué había pasado con aquella mujer de antes. Ella bajó la mirada y me dijo que un día la encontraron en su casa, rodeada de frascos llenos de ombligos secos y hierbas podridas. Nadie supo cómo falleció, pero su cuerpo estaba frío como hielo y tenía la boca abierta en un grito silencioso. Después de eso, varios de los que habían pedido su ayuda aparecieron enfermos o perdieron la razón. El pueblo decidió olvidar ese episodio, enterrarlo como se entierran las cosas que dan vergüenza y miedo. Esa misma noche, mientras volvía a mi casa, vi algo que me dejó paralizada. Era doña Petra caminando por la calle principal, pero no venía sola. A su lado iba un hombre joven, de unos 30 años, con la ropa sucia y el paso lento. Reconocí su cara de inmediato porque había visto fotos en casa de doña Petra. Era su hijo, el que se había ido hacía 5 años, pero algo estaba terriblemente mal. El muchacho caminaba como si sus piernas no le respondieran bien, como un títere movido por hilos invisibles. Su piel se veía floja, pálida, y tenía los ojos vidriosos, sin brillo. No hablaba. Doña Petra lo llevaba del brazo, llorando y sonriendo al mismo tiempo, repitiendo su nombre una y otra vez. Yo me escondí detrás de un árbol
porque algo dentro de mí me gritaba que no debía dejar que me vieran. Los seguí a distancia hasta su casa. Doña Petra entró con su hijo y cerró la puerta. Durante los siguientes 3 días, nadie los volvió a ver salir. Las vecinas comentaban que se escuchaban ruidos extraños en la noche, como pasos arrastrándose y un llanto bajo que no parecía humano. Algunas dijeron que olía raro cerca de esa casa, a tierra mojada y algo dulzón que revolvía el estómago. Yo quería ir a tocar la puerta, preguntar si todo estaba bien, pero doña Luz me lo prohibió. Me dijo que lo que doña Petra había hecho ya no tenía vuelta atrás, que el ritual de Carmela era muy antiguo y muy peligroso, y que nadie podía intervenir sin pagar las consecuencias. La mañana del 4.º día los gritos de las vecinas me despertaron. Salí corriendo de mi casa y vi que varias personas se agolpaban frente a la puerta de doña Petra. Don Héctor, el señor que vivía al lado, había entrado porque olía muy mal y nadie respondía cuando tocaban. Lo que encontró adentro hizo que varios hombres del pueblo tuvieran que sacarlo a la fuerza porque estaba gritando sin control. Yo no entré a esa casa, pero escuché todo lo que contaron después. Doña Petra estaba tirada en el piso de su habitación, con los ojos abiertos mirando al techo. Su vientre estaba abierto, rasgado desde adentro, y dentro de esa herida había ombligos secos, decenas de ellos, todos cosidos con hilo rojo formando una especie de telaraña horrible. Su boca estaba llena de tierra negra. Del hijo no había rastro, simplemente había desaparecido. Las sábanas de la cama donde había dormido estaban manchadas con algo oscuro que parecía sangre vieja, y en la almohada encontraron hebras de cabello y piel seca, como si algo se hubiera desprendido durante la noche. En la pared, escrito con lo que parecía ceniza, había una frase que nadie quiso repetir en voz alta, pero que yo alcancé a leer cuando pasaron las fotos. Decía simplemente: ya regresó. El pueblo entero entró en pánico. Cerraron la casa de doña Petra con tablas y nadie quiso acercarse. Algunos hombres fueron a buscar a Carmela para enfrentarla, pero cuando llegaron a su casita al final del camino, ya no estaba. La puerta estaba abierta, la casa vacía, y en el centro de la sala había una olla grande de barro llena de algo negro y espeso que todavía humeaba. El olor era insoportable, a carne podrida y azufre. Dentro de esa olla flotaban pedazos de tela blanca, las mismas con las que las parteras envolvemos los ombligos. Había decenas. Don Memo, que era el más valiente, volteó la olla con un palo largo, y todo ese líquido se derramó sobre el piso de tierra. Entre la porquería salieron ombligos, algunos frescos, otros secos y arrugados como pasas. Había también mechones de cabello, dientes de leche y uñas de bebé. Era como si Carmela hubiera estado recolectando esas cosas durante años. Quemaron todo. Prendieron fuego a la casa completa y vimos las llamas desde el pueblo. Pero eso no terminó con la maldición, porque a partir de esa noche, comenzaron a regresar otros. Primero fue el hijo de la señora Tere, el que se había ido a trabajar al norte y del que no sabían nada hacía 3 años. Apareció una madrugada tocando la puerta de su madre, sin decir palabra, con la misma piel floja y los ojos muertos. La señora Tere, aterrada por lo que le había pasado a doña Petra, no lo dejó entrar. Se encerró en su cuarto llorando mientras el muchacho tocaba y tocaba la puerta durante horas. Al amanecer, ya no estaba, pero dejó marcas de manos en la madera, y cuando las revisaron, vieron que sus dedos habían dejado manchas de tierra húmeda, como si hubiera estado escarbando en una tumba. Después regresó la hija de don Chuy, luego el esposo de doña Meche, que había fallecido 2 años atrás. Todos llegaban de noche, callados, con esa mirada vacía y la piel como cera. Algunos tenían el ombligo cosido con hilo rojo que se podía ver a través de la ropa. Otros traían tierra negra bajo las uñas. Nadie los dejaba entrar, pero ellos seguían apareciendo, una y otra vez, hasta que finalmente se iban caminando rumbo al cerro que está al norte del pueblo. Doña Luz me explicó que esas personas, o lo que quedaba de ellas, estaban atrapadas entre 2 mundos. El ritual de Carmela los había arrancado de donde estuvieran, vivos o no, y los había obligado a regresar. Pero como el ritual se hizo mal,
O tal vez porque Carmela desapareció sin completarlo. Ellos no podían quedarse ni tampoco podían irse del todo. Estaban condenados a vagar. Han pasado 3 años desde entonces y el pueblo ya no es el mismo. Las familias dejaron de enterrar los ombligos cerca de sus casas. Ahora Doña Luz los quema en ceremonias especiales con sal y romero, para que nadie pueda usarlos. Pero el daño ya está hecho. Cada cierto tiempo, alguien más regresa. Siempre de noche, siempre en silencio, siempre con esa horrible expresión vacía. Ya nadie abre sus puertas después de que oscurece. Los perros aúllan sin parar, y las gallinas no ponen huevos como antes. Hay casas que quedaron abandonadas porque sus dueños prefirieron irse a vivir a otro lado antes que quedarse esperando a que alguien de su familia apareciera caminando desde el cerro. Yo sigo ayudando a Doña Luz con los partos, pero ahora cargo siempre una bolsita con sal bendita y albahaca. Me la pongo en el cuello y nunca me la quito, ni para bañarme. Doña Luz dice que es la única protección que tenemos contra lo que Carmela despertó en este pueblo. Lo peor de todo es que nadie sabe dónde está ella. Algunos dicen que se fue a otro pueblo a hacer lo mismo. Otros creen que murió y que por eso el ritual quedó a medias. Pero yo tengo mi propia teoría, una que me quita el sueño cada noche. Creo que Carmela sigue aquí, en algún lugar del cerro, esperando, recolectando más ombligos, más pedazos de las personas que se van, preparando algo mucho peor. Hace 2 semanas, mientras caminaba de regreso del mercado, vi a una mujer a lo lejos. Era delgada, pálida, con el cabello completamente negro. Estaba parada en el camino que lleva al cerro, mirando hacia el pueblo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y sentí como si algo frío me atravesara el pecho. Cuando parpadeé, ya no estaba. Esa misma noche soñé que estaba en mi casa y alguien tocaba la puerta. Cuando me asomaba por la ventana, veía a mi hermano menor, el que se fue a estudiar a la ciudad hace 1 año. Estaba parado ahí, en la oscuridad, con la ropa sucia y los ojos sin vida. No decía nada, solo me miraba. Y entonces bajaba su mirada hacia su vientre, donde podía ver un hilo rojo asomándose por debajo de su camisa. Me desperté gritando y corrí a llamar a mi hermano por teléfono. Gracias a Dios contestó. Estaba bien, estudiando para sus exámenes, pero el miedo se quedó conmigo, porque ahora sé que en cualquier momento, cualquiera de nosotros podría recibir esa visita. Cualquiera podría abrir la puerta y encontrarse con alguien que se fue y que nunca debió regresar. Doña Luz tiene ya 85 años y su salud es débil. Me ha estado enseñando todo lo que sabe porque dice que pronto yo seré la única partera del pueblo. Pero hay algo que me dijo hace unos días que no puedo sacar de mi mente. Me confesó que ella también visitó a Carmela hace muchos años, cuando su único hijo se fue del pueblo y nunca volvió a escribir. Doña Luz le llevó dinero y le pidió que lo trajera de regreso. Pero a último momento, antes de que Carmela terminara el ritual, Doña Luz se arrepintió. Le arrebató el ombligo de las manos y salió corriendo. Carmela le gritó que ya era tarde, que el llamado ya había comenzado. 3 días después, el hijo de Doña Luz apareció en un accidente de tránsito camino al pueblo. Nunca supieron qué hacía en esa carretera, tan lejos de donde vivía. Era como si algo lo hubiera obligado a regresar. Doña Luz me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que por eso ella sabía tanto sobre estos rituales. Por eso me había advertido siempre que me alejara de esas cosas. Porque ella misma había pagado el precio de su desesperación y ahora cargaba con esa culpa hasta el día de su entierro. Ahora, cada vez que ayudo a nacer un bebé y envuelvo su ombligo en tela blanca, pienso en todo lo que ese pequeño pedazo de carne representa. El lazo que nos une a este mundo, a nuestra familia, a nuestro hogar. Y pienso también en todo lo que puede hacerse con ese lazo si cae en las manos equivocadas. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que hay cosas en este mundo que no deberíamos tocar, rituales que no deberíamos hacer, puertas que no deberíamos abrir. Porque una vez que las abres, ya no hay forma de cerrarlas. Y lo que entra por ellas nunca viene solo, nunca viene completo, y nunca se va realmente. Si alguna vez alguien les promete traer de regreso a un ser querido que se fue,
Si les dicen que pueden llamarlo desde donde esté, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Porque lo que regresa tal vez tenga la cara de quien amaban, tal vez tenga su nombre, pero ya no es la misma persona. Es algo más, algo que no debería estar caminando entre nosotros. Y si algún día en la oscuridad de la noche escuchan que alguien toca su puerta y cuando se asoman ven a alguien que se fue hace mucho tiempo, no abran. Aunque llore, aunque suplique, aunque tenga la voz exacta de quien recuerdan, miren sus ojos, miren si tiene tierra bajo las uñas, y sobre todo, miren su vientre. Si ven un hilo rojo, aléjense y no miren atrás, porque en mi pueblo los que se van a veces regresan, pero nunca vuelven como se fueron.